mi nombre es Rodrigo. Hoy en día soy Chief Product Officer en Surf. Surf es una empresa de software digital que hacemos desarrollo de punta a punta, hacemos diseño, producto, ideación de producto y el desarrollo final. Eh, y bueno, un poquito el workshop busca traer estos conceptos iniciales de producto, conceptos que van a escuchar un montón, como el MVP, como experimentos, A/B testing, todas esas cosas que se van escuchando a poco, propuestas de valor, y explicarlos y mostrar el punto de vista del producto. Producto es una disciplina muy joven relativamente, especialmente el producto digital, porque producto físico se hace desde el nacimiento del hombre, pero el producto digital es una disciplina joven. Entonces, el workshop busca eso, que se lleven una acción básica de producto, que si no están en el área de producto los inspire y que también entiendan la contraparte una vez que, por ejemplo, el chico que se presentó que era programador, que entienda también la contracara y en qué parte del proceso puede entrar y cómo puede afectar el proceso de producto. Entonces, esa primera introducción. Acá tienen, si quieren, mi mail, si me quieren hacer consultas, si me quieren hablar, quieren tener una reunión de cualquier cosa, me pueden contactar por ahí y no va a haber problema y voy a tratar de resolverles todo lo que pueda. Un poco de mi background y de cómo llegué al área de producto y las distintas cosas que fui haciendo y por qué estoy acá. Va a ser un poco aburrido, ya les aviso, así que si se cansan directamente, levánteme la mano y decir, Rodri, pasa rápido. Pero bueno, mi camino laboral empieza en una pasantía, salido del secundario, en el CONICET, donde junto a un grupo de investigadores hacíamos investigación para la solución de la aterosclerosis. Me preguntarán qué tiene que ver esto con cualquier cosa. Nada, van a ver más adelante que producto es muy versátil y de todos lados nos sirven los inputs que tengamos. Pasado eso, empecé a estudiar medicina, dejé, me pasé a ingeniería industrial en el UTN, y bueno, hoy en día estoy recibido, y en ese proceso consigo un trabajo en una startup que se llama Bueno, hoy en día sigue activa, donde principalmente lo que hacíamos era chatbots por WhatsApp, en una época en la que no eran como hoy, que todo el mundo tiene, y ahí yo entro en el área de ventas durante los primeros 6 meses. Trabajé mucho con mi jefe, Santi Fiaschi, que no creo que esté viendo, pero si lo ve, le mando un saludo. Y ahí fui teniendo las primeras nociones. Desde el lado de ventas, uno lo que ve todo el tiempo es lo que le pasa a la persona target, el problema que tiene. Entonces, ese fue mi primer acercamiento con producto, que lo que me pasa mucho cuando armé esta charla y demás, es esa frase de Steve Jobs de uno solo puede conectar los puntos para atrás. Bueno, ahí es donde empecé a conectar todo. En Bueno empecé en ventas, después de vuelta de pesado yo estaba haciendo una capacitación en data y empecé a hablar con los founders y decirles, che, no tenemos data de cómo performa el chatbot de WhatsApp, cómo convierte, no tenemos data interna de cómo es el proceso de venta, cómo está yendo. Tampoco data para inversores, que ellos escuchaban mucho para conseguir inversión. Estábamos con los ojos blindados y bueno, ahí empecé semanas, fueron de molestar a los founders hasta que me dijeron, bueno, Rodri, hacé el área de data, empezaba a encontrar insights buenos para el producto y ahí, bueno, junto con el equipo de técnicos fuimos armando todo el área de data y empezamos a trabajar en conjunto con el resto de las áreas. En ese proceso me llega una oferta laboral de Tecpetrol, que es la petrolera de Techint, y ahí, obviamente, siendo ingeniero industrial, capaz es el sueño de trabajo, y ahí entro en Techint como Business Intelligence Analyst, y sigo metiéndole a la parte de data, pero entro en el área de compras. Es decir, que estoy del lado opuesto al que estaba antes. Antes estaba vendiendo, ahora estoy comprando. Todo esto, de vuelta, conectando los puntos para atrás, fue eso que te va formando en el área de producto y te hace ponerte en los pies del comprador. Yo recibía 20 mails por día de proveedores que me querían vender algo y ya llegaba un punto que decía, los mandaba spam directamente. Entonces, son esas cosas que de a poco te van formando y después voy a hablar más en detalle de los skills y las aptitudes que tiene que tener un
un product manager y una vez pasado el año más o menos que estuve trabajando en Tecpetrol, que tuve un equipo increíble para hacer una corpo, era casi una startup dentro de la corpo. Pablo, un amigo del secundario, me dice, che, estoy en Surf es una agencia de software y sumate y vamos a estar trabajando en el área de producto. Y bueno, ahí empezó más formal lo que es hacer producto. Así que bueno, ese es un background muy extenso de lo que hago yo, así que ahora vamos a lo que le interesa a todo el mundo, que es la parte de Product Manager. Empiezo tratando de hacer un poco de humor de lo que es el proceso del Product Manager y lo que atraviesa, ¿no? Muchas veces cuando uno desarrolla producto hay muchísimos interesados, o que se llama stakeholders, que son personas que tienen algo por ganar o tienen algún involucramiento en el producto. Entonces, mucho de lo que tiene que tener el Product Manager como skill es la comunicación, es la escucha activa, la empatía. Entonces, esto parece que no, pero pasa un montón, especialmente en el mundo de consultoras de software y donde entra un tercero, siempre pasa esto. El producto no termina siendo lo que el cliente quiere, no resuelve una necesidad, tiene incongruencias por todos lados. La idea es que eso no pase y por eso un poco este workshop busca evitar eso y también darles herramientas si están programando, por ejemplo, para que le puedan levantar la mano un product manager, un product owner y decirle, che, esto no tiene sentido. Bueno, un poco esa es la idea. Así que bueno, mi definición de product management, y hay muchísimas, si se pone a buscar hay muchísimas, es que el product manager empuja la visión, la estrategia, el diseño y la ejecución de un producto. Empuja es una palabra importante porque no es dueño de eso. El product manager no hace tantas tareas, el product manager tiene un equipo de colaboradores de diseño, de desarrollo y demás, que en conjunto van hacia una visión. El punto de la visión es el punto número 2. Son palabras todas muy grandes que voy a explicar un poco más. Visión, yo cuando pienso en visión, pienso Elon Musk, que es la primera persona que me viene a la cabeza, que es su visión con SpaceX, es que la humanidad se vuelva interplanetaria. Y eso, creas o no en la visión, te parezca algo que va a ser bueno o no para la humanidad, es una visión ambiciosa, sin embargo, todo el tiempo están haciendo pasos para llegar a esa. Entonces, un poco lo que hay que pensar en la visión es cómo va a ser el mundo a raíz del impacto positivo de tu producto. Después tenemos la parte de estrategia, que también es muy importante. ¿Cómo vamos a ganar? ¿Cómo vamos a hacer el mejor producto en ese espacio que estamos definiendo? Y en este punto me viene a la cabeza Jeff Bezos, que tiene una frase que es, tu margen es mi oportunidad. ¿Por qué? Porque Jeff Bezos, cuando empezó en Amazon, literalmente no tenían ganancias. O sea, ellos iban a costo para mejorarle la experiencia del usuario y que pueda tener el libro que era en un principio y que hoy en día tenga cualquier cosa en la casa en muy poco tiempo. Entonces, él tomaba esa pérdida, que se podría decir, para ganar en el largo plazo, porque eso es lo que hizo, ganó en el largo plazo. Después la pata de diseño, que no podría citar a nadie más que Steve Jobs, que decía que realmente toma mucho trabajo en limpiar tus pensamientos para llegar a algo simple. Y con diseño no solo nos referimos a el diseño final de una pantalla o el diseño de un logo, sino toda la experiencia que tiene el usuario, cada etapa, más pensado desde el lado de UX, cómo el diseño genera una experiencia satisfactoria para el usuario. Y por último, y no menos importante, es la ejecución de un producto, que esto es una empresa en cuanto a ejecución que es espectacular, es Slack, que todo el tiempo está sacando funcionalidades nuevas, está haciendo entrevistas de usuarios, y creo que más o menos en 2 años llegaron a una facturación de 64 millones de dólares, que es una barbaridad para una startup de ese estilo.
Eh, entonces, bueno, eso también viene de ejecutar, 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 equivocarse, iterar. Entonces, eso es un poco mi visión de lo que es el rol del Product Manager. Y a pesar de que no es dueño, es responsable de que el producto aporte valor al mercado y valor significativo. ¿Por qué significativo? Porque siempre va a haber una solución que la persona está utilizando en el momento para resolver un dolor y si yo entro a ese mismo mercado, tiene que ser mi propuesta superior a la actual para ganarme al mercado. Y acá entra un punto muy importante que es el mercado. Así que vamos a la siguiente diapo y explicamos un poquito del mercado y de esta palabra tan usada en el mundo que es el Product Market Fit y, y que tampoco tiene una definición. Todo esto nunca tiene una definición muy, muy clara. Es como que cada persona va tomando lo que quiere. A mí hay dos definiciones en particular que me gustan mucho, que por un lado es la de Dan Olsen, que es la medida en que también tu producto satisface a tu mercado. Entonces ahí tenemos dos patas, por un lado la parte de tu producto y por otro lado la parte del mercado. Después Mark Anderson dice también que el Product Market Fit significa estar en un buen mercado con un producto que satisfaga al mismo. De vuelta, dos patas, y también lo que menciona es que en definitiva es lo único que importa. Y acá tenemos esta pirámide que usa Dan Olsen para explicar el Product Market Fit, que por un lado tenemos, esto se puede dividir en la parte del problema y en la parte de la solución. La parte del problema es donde está nuestro cliente, qué necesidades tiene, qué problemas, necesidades y problemas, lo voy a usar medios como sinónimos en la presentación. ¿Qué soluciones actuales tiene? Eso también es un espacio de problema. Y por el otro lado tenemos el espacio de solución, que es todo lo que está por arriba. Y el producto lo que hace es unir esas dos cosas para solucionar ese problema. Acá hay muchos conceptos que voy a ir explicando a medida de la charla y de hecho si quisiéramos indagar cada punto de esta pirámide sería una charla en sí misma. Así que de a poco se va entendiendo. Si tienen preguntas, vamos respondiéndolas o anótenselas y después al final. Un poco indagando más en esto del espacio del problema y del espacio de la solución, lo que pasa muchas veces es que se salta directamente al espacio de la solución. Un ejemplo que para mí es clave para graficarlo es en la época de la Guerra Fría, cuando estaba muy en auge todos los desarrollos espaciales, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Querían una manera de que los astronautas puedan tener un log de lo que estaban haciendo, como un diario propio. Entonces, la NASA, con una empresa que se llama Fisher, invirtieron y destinaron $1 millón de presupuesto para hacer research y desarrollo de una lapicera que funcione en el espacio. Obviamente, la lapicera funciona por gravedad y en el espacio no funcionaba. Entonces dedicaron ese $1 millón a eso, mucho tiempo, y hoy en día incluso en Mercado Libre la pueden comprar, la Space Pen, se consigue. Y por el otro lado, la Unión Soviética lleva un lápiz. Entonces eso es un punto clarísimo de cuándo uno está en un espacio de un problema y cuándo está en un espacio de la solución. El problema era, tenemos que escribir en el espacio. Entonces un soviético dijo, bueno, llevamos un lápiz que funciona. Pero capaz del otro lado tenían una idea, che, qué bueno hacer una lapicera que funcione en el espacio. Sí, pero te salteaste el problema. Entonces, está bueno separar estos dos espacios y trabajar mucho en el primer espacio del problema, en una fase de ideación, en una fase de discovery, y recién cuando entendemos bien eso, poder pasar a un espacio de solución. Y acá algo filosóficamente importante es enamorarse del problema y no de la solución, que nos apasione el problema, que esto, un problema como el que resuelve Elon Musk, de dónde va a habitar la humanidad en 100 años, bueno, te tiene que apasionar, vos tenés que estar con eso, porque la solución a un cohete que tuvo 25 lanzamientos fallidos
y va cambiando la solución. Es dinámica y vas a probar con el mercado y no funciona. Y entonces todo el tiempo tenés que estar con el problema. Problema, problema, problema. Y la solución es algo anexo a eso. Así que bueno, eso es un poco cómo se separan estos dos espacios. Después respecto a skills y aptitudes, un poco toqué esto en la parte de background, pero el trabajo de producto, en mi opinión, es tal vez el más versátil que hay en el mercado laboral en general. Porque un product manager, obviamente dependiendo de la compañía en la que trabaje, hay product managers que son owners de todo un producto y hay product managers que son owners de pagos o de una feature muy específica. Eso depende de la estructura. Pero siempre el product manager se va a encontrar con cosas distintas, ventas, lo que mencioné. El vendedor es el que está más cerca del cliente siempre. Diseño, hay que tener criterio estético, hay que entender psicología del usuario, cómo se mueve en una página. Hay que tener muchísima empatía, entender qué le pasa, qué está buscando. eh, Millones, incluso acá me faltan algunos, me faltan eh, visión analítica, poder digerir datos y entenderlos y demás. Yo soy de la escuela que piensa que los soft skills son mucho más importantes que los skills técnicos, porque si una persona tiene proactividad, tiene curiosidad y tiene ownership de un producto, lo técnico lo va a encontrar. De alguna manera va a salir a buscar, va a salir a hacer research y se va a armar de lo que le falta técnicamente, pero no al revés. Y también el product manager tiene que liderar a su equipo, tiene que liderarse a sí mismo, tiene que tener mucha resiliencia porque los productos fallan. Es difícil estar trabajando en un producto un montón de tiempo y ver que no funcionó o que no era lo que, no tuvo el resultado que esperaba. Entonces, eso de soft skill tiene muchísimo. Liderar, trabajar con stakeholders, porque como mostré en el meme, hay que entender al CEO de la empresa, hay que entender al usuario, hay que escuchar a todos los que están involucrados y llegar a algo cohesivo y no llegar a algo que no le sirva a nadie, que es muchas veces lo que pasa. Eso también podríamos hacer una charla de 5 horas, pero no tiene el punto. Y vamos a pasar un poco ya a cómo es el proceso de creación de un producto, que está muy basado en la pirámide que mostré de Product Market Fit y cada paso se alinea con uno de esos puntos. Así que el- esto es un framework que define Dan Olsen en el libro Lean Product Playbook, eh, que plantea el producto como todos son pequeñas hipótesis. Otro término que van a escuchar un montón, que es el MVP, que lo vamos a explicar más adelante. El MVP tiene que validar o rechazar una hipótesis de negocio nuestra. Entonces el proceso de producto busca siempre eso. Puedo tener una hipótesis y tengo que hacer un experimento para lograrlo. Bueno, para eso tengo que entender quién es mi target, la audiencia, tengo que entender qué problema estoy resolviendo y una vez que veo problema, persona, veo mercado, cómo está compuesto, qué diferenciación puedo tener yo para que el producto gane, que es un poco la parte de estrategia. A partir de eso ya puedo definir un set de features o mismo hay MVPs que son una landing page, un diseño o lo que sea, y eso va a ser el MVP que lo voy a crear, lo voy a testear y a partir de eso voy a aprender y voy a hacer un cambio. Así que bueno, vamos con el primer paso. Esto también algo que van a ver yo ya cuando veo un buyer persona, no quiero saber nada porque te lo dicen todo el tiempo, pero la realidad es que es algo muy útil para el desarrollo del producto, para los equipos, para alinearlos todos dentro de una misma visión. De vuelta, el producto tiene mucho de hipótesis, experimento, iteración. Entonces, el buyer persona siempre va a ser una hipótesis y la mejor forma de llegar al mismo es un producto existente, tener entrevistas con clientes actuales. Un producto inexistente vamos a tener que asumir muchas cosas. Pero lo que es importante es que es un producto vivo, que hay que ir volviendo, modificando, entendiendo, y eso te va a definir mucho de lo que vos diseñes.
porque no es lo mismo diseñar para una persona de 60 que tiene un tipo de posición social que diseñar para una de 15 que ni siquiera es buyer, simplemente va a ser usuaria. Entonces, el buyer persona alinea ideas y alineas expectativas. Este ejemplo es un buyer persona, no sé si se llegará a leer, pero es un buyer persona de una plataforma de ventas que, bueno, por un lado, por eso tiene la parte de compañía, porque también se prospecta desde compañías, y tenemos todas las partes de intereses de la persona en relación al producto. Por ejemplo, cuáles son sus objetivos, cuál es su nivel social, cuántos años tiene, cuál es su profesión y demás. Todo aquello que nos alinee como equipo para llegar a una mejor solución es parte del buyer persona. Así que bueno, acá hay unos cuantos, esto ya es muy bajado para empresas B2B de cómo ellos piensan en el buyer persona. Por ejemplo, Gong, que es una plataforma de sales engagement, o sea, Gong toma tus reuniones de venta y te las digiere para darte insights que puedas mejorar. Entonces, es muy claro lo que ellos apuntan. Compañía de software vendiendo en inglés a través de Meet o Zoom entre $1.000 y $100.000. Carísimo. Figma, empresas en mid-stage con designers y que el diseño realmente les interesa. Retool, que es otra que usamos mucho acá en Surf. Startup que esté creciendo con un CTO, un VP de ingeniería y que tenga mucho proceso interno. Entonces, todo el back office va a ser más simple. Esto es lo que uno diseña. Y también la estrategia, que hay una frase de Peter Drucker, que es que la estrategia es qué no hacer. Entonces, cuando yo hago un buyer persona, yo también estoy relegando otros buyer persona que podría tener. Estoy diciendo, no voy a construir para vos, que eso muchas veces da miedo, pero en un primer estadio, enfocarse en uno solo es mucho mejor para el equipo y termina en muchos mejores resultados. Así que bueno, pasamos a la siguiente. Del espacio de solución al espacio de problema está una parte del mercado, que yo lo catalogo como espacio de problema todavía porque busco entender cómo el usuario hoy en día, o la persona más que el usuario, soluciona algo. Hay una empresa que se llama Intuit, que es la que tiene el software número uno de accounting y armado de impuestos en Estados Unidos. Y cuando recién estaban empezando, el CEO juntó a todo el equipo de producto y les preguntó, che, ¿cuál es la competencia? ¿Con quién competimos? Y bueno, ahí le empezaron a decir, no, QuickBooks, no, TurboTax y todas distintas herramientas de software que, que resolvían este mismo problema. Y ahí el CEO les dice, no, mirá, el 70% de las personas hoy en día hacen sus impuestos con papel y lápiz. Y entonces eso también es un cambio de paradigma. Bueno, mi producto entonces va a tener que ser mejor que eso. Y va a tener que tener el costo de entrada, va a tener que ser el valor lo suficientemente valioso como para superar ese costo de entrada. Entonces, entender el mercado a nosotros nos va a dar el foco de cómo nos podemos diferenciar una vez que vayamos a la parte de propuesta de valor. ¿Qué target de usuarios hay? Digamos, cada herramienta va a tener un target de usuario distinto. ¿Por qué una persona puede elegir, por ejemplo, Salesforce en vez de HubSpot? Todo eso nos va a nutrir a nosotros del mercado y de cómo nos podemos mover para diferenciarnos. Otro término muy cargado y muy usado dentro de lo que es producto es el término de la propuesta de valor, que muchas veces es difícil de entender qué significa, pero para mí la propuesta de valor no es que yo estoy listando las features que voy a tener, es realmente la promesa que le hago al cliente de cómo le voy a solucionar un problema, de cómo usar mi producto va a mejorarle su vida. Y acá un poco toco lo que tocaba antes, que es que tiene que ser superadora esta propuesta para que el producto tenga éxito.
tiene que ser un 10 por un 20 por un 30 por de la solución actual para que la persona elija pasarse. Por ejemplo, bueno, más de chicos todos usamos auriculares con cable, yo los sigo usando, especialmente con micrófono, pero hoy en día la norma es usar auriculares con Bluetooth. ¿Por qué? Porque eso a la gente le brinda un valor especial. Eh, Desenredar el cable con auricular cada vez que lo guardo, yo digo, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Tener auricular con Bluetooth te da más libertad y demás. Entonces eso es una propuesta muy superadora de lo actual, a pesar que hay gente que lo sigue usando. Eh, Eso es un poco lo que hay que pensar en la propuesta de valor, cómo lo que yo estoy haciendo es mejor que lo actual. Y acá hay un par de frameworks que se usan. Por ejemplo, el Value Proposition Canvas, que tiene muchísima similitud con la pirámide. Por un lado vos tenés la parte de tu mercado y por otro lado tenés la parte de la solución. Y es algo que como herramienta sirve para alinear también. Ahí si vos tenés tu buyer persona, sabes cuáles son los objetivos, cuáles son los pains, qué es lo que quiere lograr. Y por el otro lado tenés qué vas a crear vos, cuáles son tus productos y cómo vas a aliviar sus dolores. Hay otro concepto interesante que es el de vitaminas versus painkillers, que hay productos que son más como un nice to have, algo bueno, pero que no me salva la vida, versus un painkiller. Eh, si hoy una persona que tiene dolor de espalda, que le cuesta levantarse de la cama y lo viene luchando hace años, y yo le digo, che, tengo esta pastilla que te va a solucionar todo y te sale esta plata, no le va a importar y va a estar casi dispuesto a pagarla, excepto que sea algo una locura. Pero si yo le digo, yo con esta vitamina capaz zafás, cambia la propuesta de valor. Y acá otro ejemplo, un caso de estudio que a mí me fascina, es el de Google y Quill. Google alrededor del 2018 ya estaba posicionada en el mercado, tenía algo así como 60-50% del market share de los search engines. Y en 2008 apareció esta empresa Quill que todos decían como que iba a matar a Google, eh, era el Google Killer, iba a tener todos muchos más resultados de búsqueda y demás. La propuesta de valor de Quill específicamente tenían 3 veces la cantidad de páginas indexadas que Google, tenían un layout un poquito más distinto, como más similar a un sitio de noticias que el listado de Google, y supuestamente no usaban los datos de búsqueda que vos le brindabas. Esa era la propuesta de valor, y con eso ellos creían que iban a superarlos. Claro, cuando fueron al mercado y salieron, las personas, mm, no conozco a nadie que pase de la página 2 de Google, y si alguien la conoce, aléjese porque es medio un psicópata, pero esa hipótesis está totalmente fuera del lugar y es una empresa que llegó a conseguir funding y que si la buscan, si la googlean, está en todos lados como el Google Killer y demás. Y claro, ahí no hubo nunca una etapa de validación. Che, ¿realmente los usuarios valoran la cantidad de páginas que indexamos o no? Porque también Google lo que tiene es que la relevancia de los resultados que recibís hacen que no necesites ir a la página 2, 3, 4, 5. Entonces, eso es como lo que yo me llevaría de eso. Hay que validar las hipótesis antes de invertir tanto en algo. Hay que testearlo con el usuario, porque uno puede creer que algo es muy bueno, pero la realidad es lo que vas a ver cuando salís y cuando te muestra el mercado. Quill estuvo 2 años funcionando y después fundió y se cerró. Pero todo esto parte de una premisa errónea de la propuesta de valor y de qué valora el usuario. Así que bueno, es un caso interesante si lo quieren googlear. Después más ya pensando en cómo yo ya defino un MVP o defino un pequeño producto que voy a testear, está esto que es el modelo de Kano, que plantea como 3 tipos de funcionalidades distintas.
Una son como los resultados higiénicos, acá, bueno, el gráfico de satisfacción y qué tan cumplido está una determinada feature. Por un lado tenemos las cosas que son necesarias sí o sí en cualquier producto, por ejemplo, las ruedas de un auto. Si un auto no tiene ruedas, no lo vas a considerar un auto, va a ser una insatisfacción total. Entonces, si no está cumplido, la insatisfacción es total. Después tenemos los que son de performance, que acá están como one dimensional, que mientras más tengamos, mejor va a ser. Esto se puede pensar como eficiencia en un auto. ¿Cuánta nafta gasta por kilómetro? Mientras menos nafta gaste, mejor va a ser. Entonces, estos son todas las cosas de performance que el modelo de Kano valora como que más mejor. Y después tenemos lo que son los delighters, que acá los llama como los atractivos, que estos son cosas que te cambian la experiencia, que es un sí o un no. Si lo tenés, es increíble, y si no lo tenés, no. En algún momento, en el auto, tener un airbag era un delight, era algo increíble, que si lo tenías sumaba un montón, y si no lo tenías, bueno, un auto más. Todo esto, a medida que pasa el tiempo, va bajando, es decir, cosas que eran delighters van bajando a performance y van bajando a necesidades. Hoy en día, un auto sin airbag es peligroso y costaría comprarlo. Pero hoy en día podría ser un tablero de control, que tengas Apple Play, tengas Waze, etcétera, etcétera, y eso sería algo de atractivo. ¿Y por qué traigo esto a la mesa? Es más que nada porque cuando nosotros pensamos este framework es muy fácil encontrar la diferenciación. Entonces nosotros tenemos los beneficios, que son must-have, que es el higiénico, performance y delight. Y podemos ir viendo con los competidores cómo se compara nuestro producto. Un must-have, si no lo tenemos, no funciona. O sea, el auto no anda, no tiene ruedas. Después los performance, ahí nos podemos ir a otra cosa. Tal vez tener más velocidad es mejor. Y yo como producto me puedo plantear, che, mi auto es más rápido. Y por último tenemos la parte de delighters, que muchas veces también viene aparejado de la marca. Una marca misma es un delighter, es decir, si yo me compro un Ferrari, ya más allá de todos los beneficios de performance, que sea un Ferrari tiene su valor de delighter. Entonces, esto es un framework que sirve para orientar, che, ¿dónde nos vamos a posicionar? ¿Qué es distinto nuestro respecto de la competencia? Vamos a tener más velocidad, vamos a tener más eficiencia, etcétera. Y todo esto está obviamente influenciando al user persona, es decir, se comunican. Entonces, ahora ya con todo esto, ya básicamente definimos la audiencia, el problema, y, y ya estamos pensando en la propuesta de valor, que es un poco lo que veíamos en el modelo de Kano. Y después llega lo que es el MVP y crear MVPs. MVP, una palabra muy usada, es el producto mínimo viable, que básicamente la definición más común es lo mínimo que vos le podés dar a tu usuario como para salir. Hay otro concepto que también es de Dan Olsen, que es el MVP test, porque hay mucho debate en qué es un MVP, qué no es un MVP, eh, qué tiene que tener, qué no tiene que tener. El MVP test lo que plantea es que un MVP tiene que ser una herramienta para que vos valides tu hipótesis de negocio. Es decir, por ejemplo, yo soy Quill y digo, los usuarios valoran la cantidad de páginas que están indexadas en un motor de búsqueda. Bueno, yo tengo que hacer algo para entrar a eso. Un MVP puede ser tan simple como tener 10 entrevistas con usuarios. Puede ser tan simple como hacer una landing page y que la gente se anote si quiere, y de esa manera yo entiendo si hay demanda o no. Eh, Puede ser mil millones de cosas. Acá les dejo un par de las que se usan mucho, que son landing pages, 404 page, hacer crowdfunding, wireframes, prototipos interactivos y demás. Son todas formas de probar la hipótesis de valor. Y obviamente si tenemos eh, un producto actual vivo, con los A/B tests, que podemos probar una feature nueva con un subset de usuarios y demás. Otra pirámide, me gustan las pirámides como verán,
Acá básicamente están las distintas aristas que puede tener un MVP, que tiene que ser funcional, tiene que ser eh, reliable, es decir, que sea robusto y que funcione, tiene que ser usable y tiene que darle como un delight al usuario. Entonces, por ejemplo, algo muy bueno que lo vamos a ver después, pero Airbnb, su MVP, que de hecho es muy interesante la historia. Brian Chesky llega a San Francisco y en búsqueda de una idea increíble para ser emprendedor y demás. Y un día había una conferencia de diseño en la que ellos participaban y se colapsaron todos los hoteles. Todos los hoteles estaban colapsados. Entonces dijeron, che, nosotros tenemos espacio en donde vivimos, tenemos colchones de aire y demás, que de hecho de ahí sale el nombre Airbnb, es porque eran colchones inflables. Y todo esto dijeron, bueno, tenemos la hipótesis de que la gente va a pagar por quedarse en la casa de alguien. ¿Y qué hicieron? Armaron eh, una landing page que compartieron para sus conocidos y sus usuarios, donde ellos, bueno, me está funcionando medio mal la PPT, se ve un poquito loca, así que vamos para atrás. Ellos crearon esta landing page que básicamente compartieron primero con sus colegas, porque ellos eran diseñadores y esto era una conferencia de diseño en San Francisco, y después se fue expandiendo y terminaron vendiendo todo lo que tenían, salieron a comprar más colchones y salieron a comprar todo lo que era el desayuno para las personas. Entonces, ahí tenemos un poco de todo. Es funcional porque desde la página podían reservar, eh, era reliable porque todas las camas que se reservaron efectivamente funcionaron y la gente durmió ahí, era utilizable y medio que fue delightful porque por un lado tenían la parte de networking y por otro lado también tenían el desayuno y demás y estuvieron con gente que se movía en ese círculo. Y después acá hay otro, que es el de Buffer. Buffer es una herramienta para programar tweets. Bueno, antes era tweets, hoy en día es todo lo que es redes sociales. Pero era simplemente una landing page con su propuesta de valor, muy, muy simple, que tenía un botón para ver pricing y bueno, elegir tiempo para tuitear, agregar tweets a Buffer y Buffer te los postea. Si vos tocabas en Plans and Pricing, te decía que todavía lo estaban preparando y que dejes tu email para notificarte. Entonces esto les da una pauta. Primero, acá hay dos temas. Si el tráfico que tiene que ser lo más similar posible al user persona, del ID del Customer Profile. Y en base a eso, si eso es correcto y la gente se da de alta, entonces podríamos interpretar la hipótesis como válida, que la gente quiere programar los tweets. Distintos métodos, hay un millón de ejemplos de MVPs y de cómo funcionan, pero estos son muy simples. Y fíjense que Airbnb, esto es algo que sacaron en una semana, no es que dedicaron, eran dos personas, Brian Chesky y el cofundador, y se sentaron a hacer una página y no es que tuvieron un equipo de productos trabajando 6 meses y crearon Quill, por ejemplo, que tenía un algoritmo. No, no, en una semana sacaron esto y lo testearon y salió bien. Y de hecho esta no era la idea que tenían. Como vieron que salió tan bien, empezaron a empujarla más. Pero bueno, eso es un poco la parte de MVPs. Ya cerrando un poco toda la charla y todo el workshop. El mundo del producto, como dije antes, se maneja mucho por hipótesis y por experimentos. Y hay mucho de resiliencia y de cosas que van a salir mal en el proceso. Acá están el porcentaje de A/B tests que fallan en estas distintas empresas. Airbnb tiene un 92% de las cosas nuevas que sacan que terminan diciendo no, no, esto no entra. De hecho, hubo una que se llamaba Airbnb Plus, que vos pagabas una membresía y tenías acceso a los mejores lugares y demás, que no la compró nadie y no funcionó y la discontinuaron. Así que ese es un ejemplo clarísimo. Y lo que es importante de todas estas cosas es que siempre que hacemos un experimento hay que aprender algo. Es decir, no podemos lanzar una feature haciendo Airbnb y decir, bueno, la lanzo y espero que salga bien. No, no, yo pienso, bueno,
Los usuarios tal vez valoran tener una membresía donde yo tengo prioridad y acceso a las mejores propiedades de Airbnb. Hipótesis muy válida que puede tener alguien. Si yo eso lo publico y no miro nunca más nada y veo de vez en cuando, bueno, queda ahí. Pero si yo esto lo planteo como un A/B test, que básicamente es mostrarle a un grupo de personas la plataforma sin eso y otro grupo la plataforma con eso, me doy cuenta que tal vez tiene una falla en hipótesis y puedo pivotear o cambiar. Pero siempre hay que aprender a buscar la enseñanza en eso. Y un poco en línea con esto, acá hay varias empresas que si no las conoces, te hago una breve introducción, pero que pivotearon a partir de una enseñanza, pivotearon y fueron hacia otro modelo de negocios y otras que arrancaron bien. Pero por ejemplo, Notion, que es muy utilizada y muy conocida, empezó siendo un creador de sitios web no code, tipo un Wix, que hoy en día es lo que es, y de hecho Notion estuvieron a punto de cerrar la plataforma porque no funcionaba y tenían funding y no iba para ningún lado y pivotearon. Loom, que hace poco la compró Atlassian por un billón de dólares casi, es que hoy en día es una plataforma para grabar videos y compartirlos y la propuesta de valor es que te ahorran tiempo de reuniones. Empezó siendo un marketplace para que una empresa pueda contratar un consultor de algo en específico. Slack era un juego y bueno, eso es un poco interesante para ver cómo hasta las empresas más grandes pivotean, se equivocan y se chocan con problemas. Y bueno, por último, para hacer un recap, volvemos a ver lo de antes, cómo es el proceso y cómo llegamos hasta acá. Audiencia target, elegimos qué personas vamos a estar targeteando, qué problema estamos resolviendo, la propuesta de valor, que ahí dejamos varias herramientas para pensarla y trabajarla, la especificación de qué va a tener un MVP, la creación del MVP, el testeo y por último, iteración y aprendizaje, aprendimiento, iba a decir. Que bueno, ahí está el ejemplo de todas las empresas que pivotearon. Así que, bueno, espero que les haya servido, que hayan aprendido algo, que se hayan inspirado a hacer más investigación de algún punto en particular y ahora abro el espacio para que me hagan todas las preguntas que quieran. Recuerden que pueden desmutearse o si quieren preguntar por el chat. No sé si habían quedado preguntas de antes. Creo que Mirko había hecho una en la parte de MVP, si no me equivoco. Mirko, si querés desmutearte y preguntar. No sé. Hola. Si no era por un tema de comparativa de valores entre productos, era para una comparativa nada más, era para saber cuál es la diferencia entre determinar el costo de un producto y el valor. Claro, sí, ahí depende mucho también del target de persona al que estés apuntando, porque hay cierto target que va a valorar, por ejemplo, un auto deportivo, va a valorar que sea vistoso, que sea rápido y demás, que a otra persona puede valorar mucho más la eficiencia. De hecho, los autos deportivos en eficiencia son muy malos. Entonces, mejor calidad mecánica y rendimiento al menor precio posible, eso va a apuntar a ese target específico de personas que buscan precio-calidad. Literalmente quieren algo bueno a precio bajo. Entonces, depende mucho de ese primer paso, que es definir quién es el target. Entiendo. Gracias. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que pueden utilizar el chat también. Bueno, se ve que fui muy claro. No creo, pero bueno. Oye, tengo una pregunta. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal, Sergio? Hola, hola Rodrigo, felicitaciones. ¿Cómo Muy buena estás? charla, la verdad. Me alegro, me Todo alegro. muy claro todo. Me gustaría preguntarte algo, es una pregunta bastante amplia, así como en el sentido de tu opinión personal. Sí, se te mutió Sergio ahí, no sé si. Ahora sí, ¿se escucha? Sí, Vale. Mira,
No, mi pregunta es básicamente con tu vasta experiencia, por ejemplo, como mencionaste, chatbots, ventas, business intelligence y ahora trabajando en desarrollo. Ujú. Eh, ¿Cómo visualizas ahora el futuro con todos los avances, por ejemplo, de los asistentes de inteligencia artificial? ¿Cómo ves tú el product management con estos asistentes? ¿Cómo lo visualizas tú? Mira, respecto a inteligencia artificial, yo creo que se está, dado el boom que tuvo ChatGPT y toda la cantidad de gente que empezó a trabajar con eso, que mucha gente también empezó a usarlo y después se bajó, siendo que se está eh, poniendo mucho foco en lo que puede hacer en corto plazo y muy poco en lo que puede hacer a largo. Es decir, lo que puede hacer hoy en día, la verdad que es valiosísimo, pero ni se acerca a lo que va a hacer en 5 años. Y realmente no sé cómo va a ser en 5 años. Lo que sí sé es que hoy en día la persona del producto tiene muchísimas herramientas para utilizarlo, que mismo en mi día a día yo lo uso constantemente. eh, Me para, por imaginaba. ejemplo, definir un MVP o te viene un cliente con una idea de producto, vos ya empezás a trabajar desde algo armado. Y generalmente lo que te arma ChatGPT es muy bueno, es realmente muy bueno. Y te puede ayudar en todas las tareas capaz más administrativas como, bueno, no hablaba tanto de metodologías porque me parece que eso es ya es muy Ujú. operativo y no tiene tanto valor, pero por ejemplo, el armado de cards, todo eso yo hoy en día directamente lo hago con ChatGPT. No es que me siento y armo la documentación, excepto que sea algo muy importante o un grupo de features, eso ya te lo hace ChatGPT. En el futuro hay plataformas hoy en día, ayer justo veía que vos le subís un screenshot de una página, le pones los cambios que le querés hacer y te la da codeada. O sea, eh, eso en cuanto a MVP, para mí tiene un valor gigante, que tal vez vos vas a poder empezar a hacer MVPs invirtiendo $50, $30, eh, Claro. y O en teniendo tu un... día a día, Sí, sí, el sí, sí. tú también, todas esas cosas que te ayudan a escribir y sintetizar eh, palabras, siempre es bueno. Se te cortó un poco y no te llegué a escuchar. Ah, ¿lo escuchas ahora? Sí, ahora sí. Sí, no, te estaba diciendo que, como tú mismo dices, o sea, hay varios elementos que son ya eh, de iteraciones que tienes que generar bajo un proceso. Eh, Evidentemente hay procesos que se pueden automatizar, como bien decía, no sé, crear un buyer persona, el ICP. Entonces, todas esas cosas dentro de tu proceso se puede ir sintetizando con un asistente. Eso me gustaría, o sea, me interesaba saber tu opinión al respecto, cómo lo ocupas tú en el día a día. Igual agradezco tu respuesta. Perfecto. Sí, yo creo que, o sea, literalmente creo que en los próximos 5 años ni siquiera me puedo imaginar cómo va a cambiar, porque creo que va a ser tan grande el cambio que es muy difícil. Hay gente que dice que hasta va a ser más revolucionario que la electricidad, que, bueno, a chequear, ¿no? Pero creo que el cambio va a ser tan grande que es difícil hasta imaginarlo. Pero sí, en mi día a día lo uso más que nada para eso, para que lo uso literalmente como un asistente, para que me vaya ayudando con algunas tareas. Ahí está Juliana, creo, con la mano levantada. Hola a todos. Rodrigo, en un momento hablaste del buyer persona, de las empresas B2C y B2B. Ujú. Muchas empresas de tecnología desarrollan software con un cliente, para un cliente en específico, pero estas plataformas las van a usar otros clientes finales. En este caso, el buyer persona, ¿cómo se desarrolla? ¿Y a qué debería uno apuntar cuando uno está desarrollando un producto para un cliente final, pero necesita vendérselo a otro cliente? Sí, es un punto clarísimo y pasa un montón, un montón. De hecho, por ejemplo, el primer pensamiento que se me viene a la cabeza es los juguetes o los juegos de PlayStation o Claro, cosas más para chicos en las que el que lo compra tal vez es el padre y claro. después se lo da al hijo. Ahí se suele dividir en dos porciones. Por un lado tenés el buyer persona, que es la persona que compra, y Sí, el user persona, que es la ok. persona que lo va a usar. Entonces,
vos ahí tenés un desafío que es, por un lado, vos tenés que hacerlo atractivo para comprar para el cliente y la persona que va a poner la plata, en definitiva, y después lo tenés que hacer usable y que el valor lo reciba el niño o el buyer persona. Ahí tenés que armar dos perfiles completamente distintos, porque lo que uno valora va a ser distinto a lo que el otro valora. Es decir, un niño capaz quiere el castillo más grande de todos y no le importa el precio, pero vos cuando vas a hablar con la persona que va a poner la plata, sí, eso es un poco lo que trataba de diagramar con el meme ese que puse al principio, que siempre hay muchos intereses y lugares distintos, entonces hay que tratar de llegar Claro. a un consenso que logre que la persona que tiene que comprar lo compre y que el chico que lo usa le guste y que lo disfrute. Pero ahí generalmente se trabajan en dos perfiles distintos. Bueno, y a la hora de comunicar y hacer el marketing, porque el producto, como bien dijiste, toca a todas las áreas, eh, ¿cómo me centro yo en esa comunicación del producto cuando tengo un buyer diferente a un usuario diferente? Okay, ¿estás pensando en algún producto en específico? Así te puedo dar como más al hueso la respuesta o no. Trabajo para Más una marca genérico. blanca que desarrolla software para entidades bancarias, entidades financieras. Claramente no las usa quien compra el producto, las usa las personas que tenemos bancos y que hacemos, no sé, que usamos el home banking. Claro, Eh, entiendo. pero a la hora de comunicarlo y promocionarlo, siempre nos enfrentamos a ese problema, bueno, los hacemos atractivo y revelamos todas estas características del producto para el buyer persona, que es el que va a comprarlo, o en realidad para el usuario para que lo use más, entonces el buyer lo compre más. Sí, ahí, o sea, lo que yo creo es que vos realmente no le estás promocionando al usuario final en el sentido de que el usuario eh, no es que va a ir y comprarlo. Entonces, como comunicación de venta para los bancos, tiene que estar muy enfocado en los pros que tiene que tener una solución white label, es decir, no tenés que crear un equipo de desarrollo, no tenés que salir a armar todo, tener un montón de costo, de tiempo, que nosotros ya lo tenemos solucionado. Entonces, por ese lado va a ser una cosa. Y en cuanto a comunicación, yo creo que, por lo menos en mi conocimiento de white labeling, vos no te vas a comunicar con el usuario, sino que el banco va a tener que hacer ese marketing y más comunicación de su plataforma de home banking. Corregime si me equivoco, pero Sí, 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 en ese sentido, en cuanto a desarrollo de producto, sí, vas a tener que tener en cuenta más que nada el user. claro, En el área de ventas va a tener que tener en cuenta más el buyer. perfecto. Y en la parte de marketing y comunicación, obviamente vas a tener que ayudar al banco a que lo haga de la mejor manera posible, pero esa comunicación, hacer una marca white label y que en definitiva es del banco, la van a tener que hacer ellos para con sus usuarios y obviamente mostrarlos lo que gana el usuario y esa propuesta de valor que mencioné antes para que el usuario perciba el valor y se baje la app y la use y demás. No sé Perfecto. si eso responde. No, sí, 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 lo responde. En definitiva, son propuestas de valor diferentes. Sí, 100%, 100%. Solo que el producto final, el que está usando el usuario final, de alguna manera es el que muestra todas esas propuestas de valor, así no sea mi público objetivo. Totalmente, totalmente. Gracias. Muy buena la pregunta. Hay un par de chats, ¿no? ¿Qué escenario se sugiere hacer simulaciones para probar el MVP? Claro, cuando el test con clientes reales. Para mí, siempre que algo requiera una inversión grande, por ejemplo, crear una plataforma, está bueno hacer un MVP. Y un MVP, de vuelta, en mi opinión, es validar tu hipótesis de negocio. Un MVP, si vos tenés una base de clientes o tenés, por ejemplo, un SaaS con clientes activos,
un MVP puede ser tan simple como mandar una encuesta que diga, che, ¿te interesa que creemos esto, que encontrás valor y demás? Eso puede ser un MVP. Entonces, también está el concepto de MVP muy grande, que es el que usan empresas de software, que no voy a mencionar, pero que generalmente tienen mucha marca y son muy grandes y te hacen un MVP de 6 meses eh, y realmente nunca validaste la hipótesis de negocio. Para mí es importante cuando tenés mucha incertidumbre si realmente el mercado lo va a adoptar y lo va a valorar. Incluso vos puedes hacer un experimento y pensar que te lo validó y después realmente cuando salgas a la cancha eh, veas otra cosa. Eso puede pasar. Pero siempre que vos tengas incertidumbre, para mí está bueno agregar esa fase porque te puede definir si vos seguís y creas algo grande o si simplemente probás y buscas otros caminos. Y después acá hay otra de Wilson, que es cómo es el día a día en tu trabajo. Muy cambiante dependiendo de lo que esté enfocado en el momento, pero en un día, por ejemplo, que estás creando un producto nuevo, generalmente tenemos reuniones diarias con el cliente que nos sentamos a ver flujos, digamos, un flujo de compra, un flujo de login y demás. Nos sentamos, vemos todos los qué stakeholders van a levantar la mano en algún punto y demás. Nosotros trabajamos con una empresa de viajes, una agencia de viajes de lujo, que ellos querían escalar porque obviamente tenían personas trabajando y armando itinerarios a mano y consiguieron funding y querían escalar y generar un producto que no tenga tanto trabajo manual. Entonces, bueno, ahí primero una etapa de brainstorming, que yo me sentaba todos los días con la COO de ellos y nos poníamos a mapear los flujos y ver dónde estaba en cada parte, dónde iba a haber un stakeholder involucrado, que la parte de operaciones le iba a hacer ruido de esto, que al CEO no le iba a gustar esto y demás. Eso es una etapa más de ideación. Después cuando ya estás en ejecución es mucho de juntarte con el equipo, armar las distintas cards, que son la forma en que trabajamos las tareas con Scrum y hacer seguimiento al equipo, y mientras también vas mirando las métricas del día a día. Eso es algo que hice muy poco énfasis de las métricas, que es muy importante. Yo cuando estaba muy operacional, todos los días me levantaba y lo primero que hacía en el día era mirar las métricas del producto que habíamos sacado. Y eso siempre te trae ideas y cosas nuevas que puedes probar y demás. Pero el día a día de una persona de producto, no te esperes levantarte y decir, hoy voy a hacer esto, esto y esto, porque cambia todo el tiempo.